Hola estimados estudiantes, bienvenido a una nueva sesión de tu curso de investigación de operaciones. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. En esta ocasión vamos a estudiar el método PER. Vamos a realizar un ejemplo donde voy a ilustrar cómo se aplica este método para determinar probabilidades en lo que respecta al tiempo de finalización de los proyectos. Por lo tanto, antes de desarrollar nuestro ejemplo, es importante que recordemos algunas cosas relacionadas con este método. Lo primero, pues que este método es una herramienta que permite estimar los tiempos de la actividad de un proyecto. Recordemos que en el proceso de estimación ya estamos contando con un valor no conocido con certeza, es decir, en esta instancia la probabilidad juega un rol bastante importante. Entonces, para lograr este fin, la estimación de tiempos, se requiere de personas que conozcan a la actividad de lo bastante bien, como para producir tres estimaciones. Estas tres estimaciones de tiempo tenemos la primera, la cual nosotros llamamos como tiempo optimista, denotado como A. Significa que es el tiempo mínimo, o sea, todo tiene que salir perfectamente bien para poder lograr este tiempo. El tiempo más probable, también lo conocemos como el tiempo más factible, es básicamente el tiempo requerido bajo circunstancias normales. Y por último tenemos el tiempo pesimista, el tiempo máximo, el cual el tiempo pesimista es aquel tiempo en donde todo, ¿verdad?, puede salir mal, entonces puede retrasarse el proyecto, entonces es el tiempo máximo pues que consume una actividad en donde todo sale mal. Bien, entonces conocido esto, pues también tenemos que estos tiempos, estas estimaciones siguen una variable eh, aleatoria, pero bien, antes, cuando nos basamos en estas estimaciones, tenemos que el tiempo de duración promedio y la varianza se aproximan tanto como estas expresiones. Tenemos que la duración promedio es igual al tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista, todo esto dividido entre 6. Mientras que la varianza es igual al cuadrado de la resta del tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido entre 6. También vemos que los cálculos de la ruta crítica que vimos en la sesión anterior se le pueden aplicar directamente cuando consideramos que esta duración promedia la reemplazamos con una estimación única. Es decir, el método PERM, ¿verdad?, puede incluir el método de la ruta crítica cuando en vez de considerar estimaciones de tiempo, las tres estimaciones de tiempo que hemos mencionado hace unos momentos, todo eso lo sustituimos con una estimación única. Muy bien. Entonces, también podemos modelarlo como una variable aleatoria E sub j, el tiempo de ocurrencia más temprano de un nodo, la media y la varianza como los valores esperados, que ahí lo tenemos, la probabilidad de que el nodo j ocurra en el tiempo S sub j está representada por una distribución normal estándar, y ahí tenemos nuestra expresión. Entonces, la probabilidad de que el tiempo de ocurrencia más temprano sea menor o igual a un tiempo de ocurrencia en el tiempo S sub j, ¿verdad?, es igual a justamente esta expresión que nos indica la probabilidad normal estándar. Veamos un ejemplo. Dado la red del proyecto de la figura, tenemos nuestra figura y los valores de los tiempos óptimo, probable y pesimista, los cuales aparecen en la tabla, determinan la probabilidad de que el proyecto termine en 27 días. Entonces tenemos nuestra actividad. Si tú recuerdas bien, este proyecto también lo vimos en la sesión anterior cuando calculábamos la ruta crítica. Ahora vamos a representarlo, ¿verdad?,
utilizando el método PER. Para obtener los datos de la tabla, vamos a suponer que se contrató a un experto que lleva suficiente experiencia en este tipo de proyectos como para poder establecer las tres estimaciones del tiempo optimista, el tiempo probable y el tiempo pesimista. Entonces, tenemos esas tres estimaciones de tiempo para cada una de las actividades. Vamos a calcular la probabilidad de que el proyecto termine en estos 27 días. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular la media y la varianza para cada actividad. Voy a hacer solamente un paso. Lo voy a registrar en una tablita y pues después vamos a hacer los siguientes, pero tú lo puedes comprobar en casa. Entonces, para la actividad 1 tenemos que el nodo inicial es 1 y el nodo terminal es 2. Entonces, la representación IJ tenemos que el tiempo pesimista es 7, el más probable es 5 y el tiempo optimista es 3. Calculamos la media aplicando la definición. Nos encontramos que la media es igual a 5 y la varianza es 0.44. En la tabla aparecen los demás cálculos para cada uno de los nodos. Como pueden ver, este es un paso sencillo. Lo único que vamos a hacer es la sustitución para la duración de la media. Primero hacemos las operaciones del numerador. 3 más 4 por 5 más 7. Tenemos que 4 por 5 es 20, más 3 23, más 7 30, entre 6 e igual a 5. ¿Verdad? Y lo mismo hacemos con la varianza. Hacemos, ¿verdad?, la resta, 7 menos 3 entre 6, luego lo elevamos al cuadrado y obtenemos ese resultado que tenemos ahí. Una vez que ya tenemos la duración promedio y la varianza asociada, nuestro siguiente paso va a ser calcular la media y la desviación estándar para la ruta más larga del nodo 1 a los distintos nodos de la red. Entonces tenemos nuestra red, vamos a partir del nodo 1 y vamos a calcular la media y la estimación estándar para la ruta más larga del nodo 1 a cada uno de los nodos de la red. Tenemos entonces el nodo 2. Para el nodo 2 tenemos que nuestra ruta es del 1 al 2. La duración media es la duración que acabamos de encontrar en la tabla, va a ser igual a 5 y la desviación estándar. Recuerda que estadísticamente se define como la raíz cuadrada de la varianza y ahí tenemos el cálculo igual a 0.67. También tenemos que luego nos dirigimos del nodo 2 al nodo 3 siguiendo la ruta 1, 2, 3. Estamos buscando la ruta más larga. Entonces, tenemos del nodo 1 al nodo 3, la duración promedio va a ser la suma, y estos datos los estoy tomando información del primer paso. Recuerda que el primer paso consistía en calcular la duración promedio para cada uno de los nodos. Entonces, aquí voy a ir acumulando, va a ser la duración promedio del nodo 1, 2, más la duración promedio del nodo 2, 3. O sea, 5 más 3, 8. Y la desviación estándar, ojo aquí, primero voy a sumar las varianzas relacionadas a la ruta del nodo 1 al nodo 2 y luego el nodo 2 al nodo 3. Primero sumo las varianzas, luego extraigo la raíz cuadrada y tenemos entonces nuestra desviación estándar de la ruta del nodo 1 al nodo 3 igual a 0.94. Bien, así voy a ir haciendo con cada uno de los nodos de la red. Vamos ahora al nodo 4 y veo que la ruta es 1, 2, 4. Entonces, esta ruta tenemos la duración media. Va a ser la duración de la ruta 1, 2 más la duración promedio de la ruta 2, 4. Sumamos 5 más 8 igual a 13. La desviación estándar, igual como procedimos en el ejemplo anterior, sumamos ambas varianzas, la del nodo 1 al nodo 2 y la varianza del nodo 2 al nodo 4. Sumamos y traemos raíz cuadrada
igual a 1.20. Recuerda que estos datos los estoy extrayendo de mi primer cálculo. Vamos a colocar esto por acá para seguir con el nodo 5, porque el nodo 5 tiene una característica pero muy particular. Y es que, ¿verdad? Para llegar al nodo 5 vemos que tenemos dos rutas. Tenemos la primera que tenemos ahí con la flechita en rojo. Y tenemos la otra que es la flechita en verde. Entonces, aquí como hay dos criterios, dos duraciones promedias, lo que vamos a hacer es calcular la duración promedia para cada una de las rutas. Y luego vamos a tomar el máximo. Entonces, siguiendo la duración promedio para la ruta en rojo, tenemos que va a ser la duración del nodo 1 al nodo 2 más la duración del nodo 2 al nodo 4 más la duración del nodo 4 al nodo 5. Esa es la de la ruta roja. La de la ruta verde es la duración del 1-2 más la duración del 2-3 más la duración del 3 al 5. Recuerda que voy a tomar el máximo. Recuerda que también en la duración, ¿verdad? Del 4-5 es una ruta ficticia, por lo tanto la duración es 0, la varianza también es 0. Entonces tenemos para la ruta en rojo 5 más 8 más 0 y para la ruta en verde 5 más 3 más 2. Hacemos la sumatoria, obtengo 13 para la roja y 10 para la verde. Voy a tomar el máximo, o sea 13, o sea descarto la verde por ser más corta que la roja. Recuerden que estamos determinando la ruta más larga en este caso. Nuestra desviación estándar, una vez que ya hemos definido cuál ruta es la que vamos a tomar, entonces va a ser igual a la variación, la varianza de la ruta 1-2 del nodo 1-2 más la varianza del nodo 2-4 más la varianza del nodo 4-5. Sumamos, extraemos raíz cuadrada y el resultado es 1.20 también. Muy bien. Bien. Lo mismo hacemos para el nodo número 6. A continuación muestro la tabla de los cálculos. Vemos entonces en la tabla que siguiendo la ruta más larga, basada en las duraciones medias, vemos que el proyecto se completa en 25 días. O sea, con una desviación estándar de 1.37 días. Este dato sin duda nos sirve para poder establecer el procedimiento para calcular la probabilidad de que el proyecto dure 27 días. Para eso identificamos la probabilidad de ocurrencia, el tiempo de ocurrencia, S sub J igual a 27, y tomando como referencia los datos del último nodo, le aplicamos la ecuación que podemos ver en pantalla. Para el nodo 6 tenemos entonces que este 27 que estoy señalando con el mouse me indica el tiempo de referencia, o sea, los 27 días que se nos está pidiendo calcularle la probabilidad. Este 25 es el valor esperado, o sea, la duración media del proyecto. Y este 1.37 hace referencia a la desviación estándar del proyecto. Recordemos que podemos utilizar una función normal estándar, estandarizamos la función y esto es semejante a calcular la probabilidad para los valores z menor o igual a 1.46. Bien, entonces estandarizando esta probabilidad y auxiliándonos de la tabla, buscamos la fila 1.4. Ahí la tenemos localizada y luego la columna 0.06 y vemos que la probabilidad es 0.9779. Esta es una tabla para la distribución de probabilidad normal. Te la adjunto en la lección para que la puedas descargar y utilizarla en tu tarea. Muy bien, entonces de ahí deducimos que nuestra probabilidad es 0.9279 o bien 92.79% de probabilidad de que el proyecto se termine en las 27 semanas.
Muy bien, agradezco tu atención. Siempre invitándote a que me escribas cualquier duda, sugerencia o comentarios que tengas. Hasta la próxima.